Hola, bienvenido al refugio de la ciencia relajante. Si estás en la búsqueda de algo que sea profundamente tranquilizador, reflexivo y en silencio, lleno de asombro, diseñado para mecerte suavemente hacia el sueño, entonces has llegado al lugar correcto. Esta noche, nos vamos a sumergir con delicadeza en el fascinante relato de la evolución humana. No lo haremos como una lección apresurada de un manual de estudio, sino como una exploración calmada para aquellas mentes que albergan una dulce curiosidad. Está concebida para apaciguar tus pensamientos y para guiarte sin esfuerzo hacia el reposo, mientras desvelamos el camino que siguió nuestra especie para llegar a existir. Desde los primates que habitaban las copas de los árboles, hasta los astutos creadores de herramientas, los dominadores del fuego y los observadores de las estrellas, es una narrativa contada en las huellas que quedaron grabadas, en los fósiles y los huesos, en el hilo invisible de nuestro ADN, que se extiende a lo largo de incontables millones de años, y te la susurramos en voz baja, exclusivamente para ti. Así que, toma tu lugar, ponte muy cómodo, permite que tu cuerpo se sienta pesado y que se relaje. Y entonces, comencemos. Imagina por un momento la vastedad de la Tierra. Hace aproximadamente 66 millones de años, nos acercamos al ocaso del período conocido como el Cretácico. En aquellos días, los imponentes dinosaurios aún ejercían su dominio sobre la superficie terrestre. Reptiles marinos de dimensiones colosales navegaban por las profundidades de los océanos, y los cielos se hallaban poblados por las alas coriáceas de los pterosaurios. Los mamíferos también existían, pero su presencia era apenas una sombra. Eran seres pequeños, de sangre cálida, y en su mayoría, de hábitos nocturnos. Se escabullían por el suelo, procurando evitar a los depredadores, y subsistiendo como podían, en un mundo que, de ninguna manera, había sido aún moldeado para ellos. Pero de repente, en lo que para el tiempo geológico no fue más que un fugaz instante, todo aquello se transformó. Un asteroide de una masa impresionante, con cerca de 10 kilómetros de diámetro, impactó con violencia en la península de Yucatán. El impacto desató incendios de proporciones descomunales, generó gigantescos tsunamis y desencadenó un invierno a escala global. Cuando la capa de polvo finalmente se disipó, aproximadamente el 75% de toda la vida sobre la Tierra había desaparecido para siempre. La era de los dinosaurios había llegado a su punto final. Y en el inmenso espacio ecológico que quedó vacante tras esta catástrofe, los mamíferos, y con el tiempo, los primates, comenzaron lentamente a emerger. Tras aquel evento de extinción, el planeta se encontró en un estado de mayor quietud, con temperaturas más frescas y nichos ecológicos mucho más abiertos. Los bosques iniciaron entonces su lenta y constante expansión, y con ellos se desplegaron nuevas oportunidades para los mamíferos que habían logrado sobrevivir. Entre ellos, surgieron los primeros primates auténticos, pequeñas criaturas con una vida íntimamente ligada a los árboles, que con el inexorable paso del tiempo darían origen a los monos, a los simios y, finalmente, a nosotros.
Estos pioneros de nuestro linaje hicieron su aparición en algún momento, entre el Paleoceno y el Eoceno temprano, un lapso temporal que abarca desde hace 60 hasta 55 millones de años. Estaban maravillosamente adaptados a su existencia arbórea, con manos y pies diseñados para aferrarse con seguridad a las ramas, con ojos que miraban hacia adelante, permitiéndoles calcular distancias con precisión, y una dependencia progresivamente mayor de la visión, en detrimento del sentido del olfato. Estas adaptaciones pueden parecer de una sencillez superficial, pero fueron de una importancia trascendental. Facilitaron movimientos más exactos y deliberados, una coordinación mejorada, y una consciencia de la interacción social, que se convertiría en un pilar central de la vida de los primates. Ya en estas épocas ancestrales, la evolución biológica comenzaba a favorecer al cerebro por encima de la mera fuerza bruta. Si dirigimos nuestra mirada hacia el registro fósil de aquel periodo, descubrimos animales como el Plesiadapis, uno de los mamíferos más antiguos que presentaban rasgos similares a los primates, con extremidades notablemente flexibles y cuencas oculares de gran tamaño. Poco tiempo después, surgieron otras especies como Adapis y Notarctus, parte de un grupo conocido como los adapiformes, que guardan un parecido lejano con los lémures modernos. Estos primates de la primera hora no son considerados ancestros directos de la especie humana, pero conformaron una parte vital de la radiación más amplia de los primates, la lenta ramificación y diversificación de las especies, que se iban amoldando a la vida en las alturas de los árboles. Muchos de ellos no eran más grandes que una ardilla, pero dentro de sus pequeños cráneos, el tejido cerebral experimentaba un crecimiento significativo, especialmente aquellas regiones responsables del procesamiento visual, el comportamiento social y el control motor. La evolución ya estaba sentando las bases neurológicas para lo que un día llegaría a ser la utilización de herramientas, el lenguaje articulado y la capacidad de pensamiento abstracto. Con el transcurrir de las eras, algunos primates mantuvieron un ciclo de vida nocturno, como podemos observar en los tarsios de hoy en día, mientras que otros se adaptaron a la actividad diurna. Este importante cambio muy probablemente impulsó mejoras adicionales en la agudeza visual y en la complejidad de su estructura cerebral. Con la llegada de la luz del día, se presentaron nuevos desafíos y también oportunidades. Surgieron mejores fuentes de alimento, distintos tipos de depredadores y vidas sociales que se volvieron mucho más ricas. La supervivencia en los árboles requería inevitablemente de coordinación física, pero la vida en grupo exigía la inteligencia. La navegación dejó de ser puramente espacial, para transformarse en algo social. Preguntas como: ¿quién ocupa la posición dominante? ¿En quién se puede confiar de verdad? ¿Quién recuerda dónde madurará la fruta primero? Se volvieron vitales. Los cerebros de estos primates se expandieron no solo para resolver problemas de orden físico, sino también para manejar las complejidades sociales. Y de este modo, decenas de millones de años antes de que nuestra especie caminara sobre la Tierra, la presión de la evolución, enfocada en la capacidad de pensar, de comunicarse y de empatizar, ya estaba esculpiendo suavemente
a nuestros lejanos antepasados. Alrededor de hace unos 23 millones de años, la diversidad de los primates había aumentado de manera notable. Esta fue la era de los simios, una época en que el planeta disfrutaba de un clima más cálido, y densos bosques cubrían vastas extensiones de África, Europa y Asia. Decenas de especies de simios prosperaron durante este periodo, muchas de las cuales hoy se encuentran extintas. No eran simplemente monos, sino primates sin cola, con un cuerpo generalmente más grande, criaturas evolutivamente mucho más cercanas a nosotros. Se balanceaban a través de las copas de los árboles, gracias a sus brazos robustos y a sus hombros flexibles, y algunos de ellos ya comenzaban a experimentar con movimientos más orientados a la vida terrestre. Entre ellos, existió un vasto abanico de experimentos evolutivos, como el procónsul, el Dryopithecus, el Sivapithecus y el Ouranopithecus. Algunos de ellos es probable que fueran ancestros directos de los simios que conocemos hoy, mientras que otros simplemente constituyeron callejones sin salida evolutivos. Pero cada uno de ellos ha dejado pistas inequívocas, en la forma de sus huesos, en la proporción de sus extremidades, y en el desgaste de su dentadura. Pistas que nos hablan de la lenta transición, desde el dosel del bosque, hacia el suelo abierto. Uno de los restos fósiles más enigmáticos de esta era es el Sivapithecus, cuyos vestigios fueron encontrados en las regiones que hoy corresponden a la India y Pakistán. Su rostro guarda un notable parecido con el de los orangutanes modernos, mostrando una mandíbula que se proyecta hacia adelante y ojos con una separación considerable. Al mismo tiempo, en el continente europeo, el Dryopithecus poseía unas proporciones corporales que sugieren su capacidad para braquiar, es decir, balancearse hábilmente de rama en rama, tal como lo hacen hoy los gibones y los chimpancés. Y luego tenemos al Ouranopithecus, descubierto en las tierras de Grecia, el cual fue propuesto por algunos paleoantropólogos como un posible ancestro común de los simios africanos y de los humanos, si bien esta hipótesis aún se encuentra sujeta a discusión. El registro fósil que poseemos aquí es innegablemente fascinante, pero al mismo tiempo notoriamente fragmentario. Consiste en mandíbulas dispersas, unos cuantos dientes y esqueletos que están incompletos. A pesar de esta escasez, estos fragmentos susurran sobre un mundo donde la selección natural estaba ajustando finamente los diseños corporales, adaptando a los primates a nuevas ecologías y preparando lentamente el camino evolutivo hacia lo que se convertiría en la línea humana. En el seno de este rico y diverso paisaje evolutivo, algo trascendental comenzó a transformarse en la región de África Oriental. El cambio climático, que siempre ha actuado como un poderoso escultor de la vida, inició un proceso de apertura en la cubierta forestal. Las densas selvas tropicales cedieron lentamente su espacio a bosques dispersos y a las vastas sabanas que se expandían. Una menor cantidad de árboles trajo consigo nuevas presiones, distancias mucho más amplias entre los puntos de suministro de alimento, una mayor exposición ante los depredadores y la imperiosa necesidad de moverse con eficacia sobre el terreno abierto.
Fue justo dentro de este entorno en plena mutación, donde hicieron su aparición los primeros homínidos, nuestros auténticos ancestros directos. Aún no poseían la condición de humanos, ni siquiera se acercaban a ella, pero eran primates que comenzaban a experimentar, con una característica verdaderamente inusual, la acción de caminar erguidos. Y este único cambio, la bipedestación, dispuso el escenario para absolutamente todo lo que seguiría. El tránsito hacia la bipedestación representa una de las transiciones más significativas y misteriosas de toda nuestra historia evolutiva. Moverse sobre dos piernas tiene el efecto de liberar las manos, permitiendo el transporte y la manipulación de objetos, además de facilitar un desplazamiento más eficiente a lo largo de grandes distancias. Sin embargo, también implica ciertas desventajas, una velocidad de carrera reducida, una mayor tensión ejercida sobre la espalda baja y las rodillas, y complejidades añadidas durante el parto, debido a la inevitable reconfiguración de la pelvis. Entonces, la pregunta permanece: ¿por qué evolucionó este rasgo? No existe una respuesta simple y única a esta interrogante. Algunos investigadores dirigen su atención a los beneficios de transportar alimentos o de cargar a las crías. Otros ponen de relieve la termorregulación. El acto de permanecer erguido reduce la exposición solar, lo que ayuda a conservar el cuerpo fresco en el calor de la sabana abierta. Un tercer grupo sugiere que la bipedestación era útil para escudriñar el horizonte, buscando la presencia de peligros, o quizás, para vadear aguas poco profundas en la búsqueda de recursos alimenticios. Es muy probable que la causa fuera una combinación de todas estas presiones, interactuando en conjunto durante el transcurso de millones de años, lo que impulsó a nuestros ancestros a levantarse sobre dos piernas. El homínido más antiguo que conocemos, que exhibe señales inequívocas de bipedestación, es el Sahelanthropus chadensis, descubierto en Chad, y con una antigüedad estimada en unos 7 millones de años. Su cráneo muestra una mezcla de rasgos primitivos, como un cerebro de tamaño reducido, con una cara asombrosamente plana, y un agujero occipital, el orificio por el cual la médula espinal emerge del cráneo, que está situado de una manera que sugiere una postura completamente erguida. Poco después, surge el Orrorintugenensis, cuyos restos fueron hallados en Kenia, datado en unos 6 millones de años. Su fémur insinúa fuertemente la práctica de la marcha erguida, si bien la evidencia fósil de este individuo se mantiene fragmentaria. Luego de ellos, aparece el Ardipithecus ramidus, cariñosamente conocido como Ardí, descubierto en la región de Etiopía, y datado en unos 4,4 millones de años. Su anatomía de la pelvis y la estructura de sus pies revelan una mezcla fascinante de características, claramente adaptada para el caminar en el suelo, pero manteniendo la capacidad de trepar árboles, gracias a un dedo gordo prensil. Estas especies no caminaban exactamente como lo hacemos nosotros. Su forma de andar era sin duda torpe, según nuestros parámetros modernos, pero estaban realizando una clara experimentación con el principio de la bipedestación, y eso fue suficiente para establecer una diferencia fundamental. Con la consolidación de la bipedestación,
sobrevino una auténtica cascada de cambios evolutivos. La columna vertebral adquirió las curvaturas necesarias para brindar soporte a la postura erguida. La pelvis se hizo más corta y más ancha, con el fin de estabilizar el peso corporal. El pie desarrolló una estructura de arco, y el dedo gordo se alineó con los demás, para facilitar el impulso del cuerpo durante el andar. Incluso nuestras manos experimentaron una transformación. Al dejar de ser imprescindibles para la locomoción, se volvieron disponibles para la manipulación fina, el uso de herramientas y, con el tiempo, para la expresión simbólica. La bipedestación no solo modificó el cuerpo físico, también alteró profundamente la manera en que nuestros ancestros interactuaban con su entorno. Abrió la puerta a nuevas oportunidades ecológicas. Hizo que fuera posible viajar a largas distancias. Y, quizás el punto más relevante, comenzó a desplazar el equilibrio de la supervivencia. La clave ya no residía en la fuerza bruta, sino en la adaptabilidad, la observación atenta y el aprendizaje compartido. Cerca de 4 millones de años atrás, el paisaje de África Oriental comenzó a albergar una nueva forma de homínido, el Australopithecus. Estos parientes humanos muy tempranos ya eran plenamente bípedos, si bien todavía conservaban rasgos de su legado arborícola, como brazos largos, dedos curvos, y una parte superior del cuerpo poderosa, adecuada para la escalada. Una de sus especies más conocidas es el Australopithecus afarensis, célebre por un fósil icónico apodado Lucy, hallado en Etiopía en 1974. Lucy medía apenas un poco más de 1 metro de altura, con un cerebro pequeño y una complexión esbelta. Su pelvis y la forma de sus rodillas revelaban adaptaciones inconfundibles para la marcha erguida, a pesar de que sus omóplatos y dedos sugerían que aún dedicaba tiempo a los árboles. Esta particular combinación de características nos revela un concepto central en nuestra evolución: el cambio no se produce de forma abrupta. Nuestros ancestros eran auténticos mosaicos evolutivos, parte simio, parte humano, balanceándose entre dos mundos de manera simultánea. Lucy habitó la Tierra hace aproximadamente 3,2 millones de años, pero ella no era un ejemplar aislado. Se han encontrado fósiles del Australopithecus afarensis, distribuidos por toda África Oriental, desde Adar en Etiopía hasta la Etoli en Tanzania. Fue precisamente allí, preservadas bajo capas de ceniza volcánica, donde los investigadores hicieron un descubrimiento extraordinario: un conjunto de huellas homínidas, datadas en unos 3,6 millones de años. Estas marcas evidencian una marcha bípeda completa, con un arco plantar definido, y un dedo gordo alineado hacia adelante, una pisada no muy distinta de la que tenemos hoy. Es muy probable que fueran dejadas por un pequeño grupo caminando en conjunto, quizás una familia. Por un breve instante, el pasado toma vida ante nosotros, mostrando a estos humanos tempranos, atravesando un paisaje silencioso, dejando sus sombras impresas en la piedra. Estas huellas son consideradas una de las pruebas más antiguas y directas del caminar erguido. No son meramente huesos inertes, sino comportamiento capturado en un instante, congelado para la eternidad. A
A medida que las especies de Australopithecus continuaron su proceso de diversificación, comenzaron a ocupar una variedad más amplia de hábitats. Los hallazgos fósiles sugieren que vivían en zonas boscosas, en sabanas abiertas y en todos los entornos intermedios. Su dieta era, probablemente, muy variada, incluyendo frutas, hojas, semillas y, de manera ocasional, insectos o animales pequeños. Sus dientes estaban diseñados para masticar material vegetal resistente, con un esmalte grueso y mandíbulas robustas. Esta flexibilidad en la alimentación pudo haber representado una de sus mayores ventajas evolutivas. En un clima que no dejaba de cambiar, la habilidad de consumir muchos tipos de alimentos y de habitar en muchos lugares suele tener más valor que cualquier especialización en particular. El Australopithecus todavía no fabricaba herramientas, ni dominaba el uso del fuego, pero estaba sentando las bases esenciales para el futuro: infancias de mayor duración, vínculos sociales que se fortalecían y, finalmente, el surgimiento de los primeros humanos. Cerca de 2,8 millones de años atrás, una transformación sutil, pero de importancia crucial, se hizo visible en el registro fósil. En las mismas regiones de África Oriental, previamente pobladas por Australopithecus, empezó a emerger un nuevo tipo de homínido. Este presentaba un cerebro marginalmente más grande, dientes que se asemejaban más a los humanos modernos, y manos mejor adaptadas para un agarre de precisión. Estos fósiles marcan el inicio del género Homo, y con ello, el amanecer de nuestra línea humana. Uno de los miembros más antiguos que conocemos es el Homo habilis, cuyo nombre significa hombre hábil. Los restos atribuidos a Homo habilis indican un modesto incremento en el tamaño cerebral, pasando de unos 400 a 500 centímetros cúbicos en Australopithecus, a unos 600 a 700 centímetros cúbicos en los primeros Homo. Aún pequeño, si lo comparamos con nuestros estándares actuales, pero suficiente para sugerir un cambio cognitivo muy importante. Y muy cerca de esos hallazgos, a menudo en las mismas capas de sedimento, los arqueólogos comenzaron a descubrir algo totalmente nuevo: herramientas de piedra. Las primeras eran muy sencillas, simples lascas desprendidas de una piedra núcleo, con bordes afilados, útiles para cortar carne o para raspar pieles. Estas herramientas, conocidas como oldubayenses, por la garganta de Olduvai en Tanzania, representan un avance cognitivo clave. Sus fabricantes ya no solo reaccionaban al entorno, estaban moldeándolo activamente. Fabricar herramientas exige planificación, precisión y la capacidad de sostener un concepto en la mente, ver una roca no por lo que es, sino por lo que podría llegar a ser. Con ellas, los humanos tempranos podían acceder a nuevas fuentes de alimento, carroñear carne de animales muertos, romper huesos para consumir la médula, cortar fibras vegetales resistentes. La dieta se hizo más nutritiva, con una mayor densidad energética. Y la energía, en la economía de la evolución, es el combustible vital para el cerebro. Gracias a una mejor alimentación y a una mayor cooperación social, el cerebro continuó su crecimiento. No lo hizo de forma acelerada, sino con una constancia firme,
generación tras generación. Cuando llegamos al Homo erectus, hace aproximadamente 2 millones de años, el tamaño cerebral casi se había vuelto a duplicar, alcanzando unos 900 centímetros cúbicos o más. Pero Homo erectus no solo poseía un cerebro mayor. Presentaba un cuerpo nuevo, más alto, con proporciones más cercanas a las nuestras, diseñado para caminar y correr con gran resistencia. Era una especie que estaba en constante movimiento. Se han descubierto fósiles del Homo erectus en África, el Medio Oriente, la India, China e Indonesia. Fueron los primeros homínidos en dejar el continente africano en gran número, adaptándose a nuevos climas y ecosistemas. Y a donde quiera que se dirigían, llevaban consigo sus herramientas, su fuego, y los primeros destellos de algo que hoy denominamos cultura. El Homo erectus es una especie fundamental, no solo por su amplia expansión geográfica o su gran longevidad, sino por lo que nos revela acerca de la mente de los humanos tempranos. Vivían en pequeños grupos cooperativos. Es probable que se comunicaran mediante vocalizaciones y gestos, y quizás ya poseían las primeras señales de un protolenguaje. Sus herramientas evolucionaron más allá de las sencillas astillas oldubayenses, hacia lo que se conoce como la tradición achelense, caracterizada por hachas de mano simétricas en forma de lágrima, y cuchillos bifaciales, que eran consistentes en regiones muy extensas. Estas herramientas no eran solamente funcionales, mostraban previsión y una clara preferencia estética. Algunas están tan elaboradas que podrían haber sido empleadas para exhibición o en rituales. El surgimiento de esta estandarización en el diseño sugiere la existencia de enseñanza, que las habilidades se transmitían a través de la observación y la imitación. Esto trascendía la mera supervivencia. Era el inicio de una tradición. Quizás, incluso, algo mucho más profundo. Pero tal vez el rasgo más transformador que llegaron a poseer fue el dominio del fuego. Evidencias en sitios como Koobi Fora en Kenia, Zoukoudian en China y la cueva Wonderwerk en Sudáfrica apuntan al uso controlado del fuego por el Homo erectus desde hace un mínimo de 1,5 millones de años. El fuego lo cambió todo. Permitió a los homínidos la cocción de alimentos, lo que liberó una mayor cantidad de calorías y redujo significativamente el tiempo dedicado a la masticación. Ofreció calor durante la noche, protección contra los depredadores y un punto de reunión central. Alrededor de la llama, los lazos sociales se hicieron más profundos. Tal vez se compartían relatos, aunque aún no con un lenguaje completo, se enseñaban las habilidades, se repartía la carne y se consolidaban las alianzas. El fuego extendió el día hacia el reino de la noche y con ello la amplitud del pensamiento humano. Este dominio sobre la energía, tanto a nivel físico como social, probablemente reconfiguró más que el simple comportamiento. La cocción de los alimentos tuvo una influencia directa en nuestra biología. Con el tiempo, nuestras mandíbulas se volvieron más pequeñas, nuestros intestinos más cortos y nuestros dientes menos robustos. A cambio, una mayor cantidad de energía pudo ser dirigida al cerebro. En este sentido, el fuego no fue solo una herramienta,
sino un bucle de retroalimentación. Cuanto más cocinábamos, mejor nutríamos nuestros cuerpos. Cuanta más energía teníamos, más poder cerebral podíamos sustentar, y más sofisticada se volvía nuestra cultura. Y todos estos avances, la migración, la fabricación de herramientas, el fuego, la cooperación, sucedieron incluso antes de la existencia del Homo sapiens. El camino hacia los humanos modernos no fue un salto repentino, sino una sucesión de pasos transformadores lentos, donde cada uno se edificó sobre el logro anterior. A medida que el Homo erectus se dispersaba por los continentes, la evolución no se detuvo. Simplemente se ramificó. Las poblaciones que quedaron aisladas se adaptaron a diferentes climas, ecosistemas y desafíos específicos. En ciertas regiones, el Homo erectus dio lugar a nuevas especies, cada una experimentando con la forma humana de maneras ligeramente distintas. En el continente europeo, hace aproximadamente 800.000 años, hizo su aparición el Homo heidelbergensis, un homínido de gran tamaño, con un cráneo de aspecto más moderno y un cuerpo notablemente robusto. En África, poblaciones con características similares a veces son clasificadas como Homo erectus tardíos o como Homo sapiens tempranos. Estas formas transicionales difuminan los límites entre las categorías, recordándonos que la evolución no es una escalera rígida, sino un río trenzado, con canales que se dividen, se fusionan y a veces se desvanecen por completo. El Homo heidelbergensis posee una importancia particular, ya que parece ser el ancestro común, tanto de los neandertales como de los humanos modernos. Esta especie tenía la capacidad de cazar animales de gran tamaño, utilizando probablemente lanzas de madera con puntas afiladas. En sitios como Chöningen, en Alemania, los arqueólogos han desenterrado lanzas de más de 2 metros de largo, meticulosamente equilibradas y afiladas, lo cual es evidencia de un diseño intencional. También residían en refugios, controlaban el fuego, y quizás utilizaban pigmentos y formas incipientes de comportamiento simbólico. El tamaño promedio del cerebro del Homo heidelbergensis superaba los 1200 centímetros cúbicos, siendo casi tan grande como el nuestro. Ya no era meramente un primate inteligente, era un ser con previsión, con capacidad de cooperación, y tal vez, con los primeros rituales que se gestaban. Del Homo heidelbergensis surgieron dos grandes ramas evolutivas. En Europa y Asia Occidental, una línea dio origen a los neandertales, Homo neanderthalensis, y en África, otra dio origen al Homo sapiens. Estos primos coexistirían en el mundo, competirían por los recursos, e incluso llegarían a cruzarse genéticamente. Pero por un extenso periodo, evolucionaron de manera paralela. Los neandertales, que surgieron hace unos 400.000 años, eran humanos adaptados al frío, de estatura más baja, robustos, con narices grandes y torsos en forma de barril. Sus esqueletos hablan de una inmensa fuerza y resistencia. Cazaban mamuts y rinocerontes, residían en cuevas y enterraban a sus muertos. Y aunque por mucho tiempo fueron representados como seres brutos o simples, la evidencia nos narra una historia diferente. Fabricaban joyas,
Usaban ocre, construían estructuras y cuidaban de sus heridos. No eran humanos fallidos, eran sencillamente otra versión de nosotros. Mientras tanto, en África, otra línea de homínidos comenzaba a tomar forma, aquella que con el tiempo se convertiría en nosotros. Los fósiles más antiguos, claramente atribuibles al Homo sapiens, se remontan a unos 300.000 años atrás, y fueron descubiertos en un sitio llamado Jebel Irhoud, en Marruecos. Estos humanos tempranos presentaban una mezcla de rasgos modernos y arcaicos, una cara relativamente plana, una gran capacidad craneal y extremidades esbeltas, pero también arcos supraorbitarios robustos y cráneos alargados. Esto nos recuerda que la evolución no produce productos acabados de forma inmediata. Los primeros Homo sapiens eran parte de un espectro más amplio de diversidad humana. Sus cerebros eran tan grandes como los nuestros, pero su comportamiento aún se encontraba en proceso de surgir. Utilizaban herramientas de piedra, cazaban en cooperación y recolectaban plantas. Pero las señales de pensamiento simbólico, de cultura elaborada y de abstracción aún eran tenues, esperando intensificarse. Durante decenas de miles de años, los Homo sapiens vivieron exclusivamente en África, compartiendo el continente con otros homínidos, como el Homo naledi y quizás grupos aislados de Homo erectus. Estos humanos tempranos se adaptaron a paisajes muy diversos: bosques, desiertos, montañas y costas. Las investigaciones en el campo de la genética nos indican que nuestra especie no surgió de una única población aislada, sino de una red de grupos interconectados, distribuidos a lo largo del continente africano. Esta hipótesis, conocida como el modelo panafricano, sugiere que el Homo sapiens emergió de manera gradual, a través de la mezcla y el movimiento de muchas poblaciones, donde cada una aportó rasgos que se integrarían a nuestra herencia compartida. La historia humana, incluso en sus inicios, fue una historia de desplazamiento, de intercambio y de complejidad. No fue sino hasta hace unos 70.000 años que los humanos modernos comenzaron a salir de África en cantidades significativas. Lo que exactamente impulsó esta gran migración sigue siendo objeto de debate. Quizás fueron los cambios climáticos, las presiones demográficas o avances culturales y tecnológicos que hicieron posible el viaje a larga distancia. Cualquiera que haya sido la razón, el Homo sapiens empezó a expandirse, primero hacia el Medio Oriente, luego a Europa, a Asia y finalmente hasta los rincones más remotos del planeta. A medida que nos expandíamos, nos encontramos con otros homínidos, notablemente con los neandertales en Europa y Asia Occidental. Y cuando ocurrió este encuentro, no solo hubo competencia, también nos cruzamos genéticamente con ellos. Hoy en día, la mayoría de las personas con ascendencia fuera de África poseen entre un 1 y un 2% de ADN neandertal. En ciertas regiones de Asia y Oceanía, la gente también porta rastros de otro pariente misterioso, los denisovanos, conocidos principalmente gracias a unos cuantos huesos y dientes encontrados en una cueva de Siberia. La expansión del Homo sapiens por el mundo fue mucho más que un relato de simple movimiento. Fue una auténtica revolución cognitiva.
Hace unos 50.000 años, la evidencia arqueológica comienza a revelar una rápida e intensa expansión del comportamiento simbólico y creativo. En África, encontramos cuentas elaboradas con conchas perforadas, ocre tallado con patrones geométricos, y talleres de pigmento, para producir tintes de color rojo y amarillo. En Europa, poco después de la llegada de los humanos modernos, cavernas como Chauvet y Lascaux se llenan de arte. Pinturas de caballos, de leones, de mamuts, y siluetas de manos estarcidas sobre la piedra, atravesando el tiempo. En Indonesia, aparece un arte similar, con dibujos de cerdos salvajes e híbridos humano-animales, trazados con pigmento rojo. Estas no eran meras decoraciones. Eran expresiones profundas, símbolos de memoria, de identidad y quizás incluso de mitos. Esta explosión de cultura simbólica, a veces denominada la Revolución del Paleolítico Superior, se considera el momento que define la singularidad humana. Pero probablemente no ocurrió de forma súbita. Los cimientos cognitivos se habían estado gestando durante cientos de miles de años, moldeados por el lenguaje, la complejidad social y el pensamiento cada vez más abstracto. Lo que realmente cambió es que estas capacidades comenzaron a exteriorizarse. Las ideas ya no eran solo habladas o gesticuladas, eran pintadas, talladas, transmitidas de mente a mente, no solo por la voz, sino a través de los artefactos. Fue en ese momento, cuando la cultura se transformó en algo verdaderamente acumulativo, cuando el conocimiento podía ser perfeccionado, añadido y recordado por la totalidad del grupo, no solo por la mente individual. A partir de aquí, la evolución humana ya no estaría impulsada únicamente por los genes, sino también por el inmenso poder de las ideas. Con esta explosión cognitiva, surgieron nuevas formas de vida. Nuestros ancestros edificaron refugios más elaborados, confeccionaron ropa ajustada con agujas de hueso, y aprendieron a gestionar el paisaje mediante el fuego. Desarrollaron identidades regionales propias, distintos tipos de herramientas, ornamentos y rituales. Las prácticas en torno a los funerales se volvieron más complejas, insinuando creencias en una vida después de la muerte, o una profunda reverencia por los que habían partido. Fue también en esta etapa, cuando los humanos comenzaron a incursionar en ambientes que habrían sido inaccesibles sin una adecuada planificación y coordinación, como las tundras árticas, las mesetas de gran altitud, e incluso los océanos abiertos. Hace unos 45.000 años, los humanos llegaron a Australia, utilizando probablemente balsas o embarcaciones sencillas. Esto requería más que solo herramientas, exigía imaginación, la capacidad de visualizar lugares nunca antes vistos, confiar en relatos compartidos, y prepararse para un viaje guiado solo por las estrellas y el viento. Durante las siguientes decenas de miles de años, la especie humana continuó su viaje de exploración, adaptación y asentamiento a lo largo de todos los continentes habitables. Hace unos 20.000 años, ciertos grupos humanos en lo que hoy conocemos como Siberia, iniciaron la travesía hacia las Américas, probablemente cruzando un puente terrestre que conectaba Asia con Alaska,
un corredor que había sido abierto por el repliegue de los glaciares durante la Edad de Hielo. Estas migraciones tempranas constituyeron proezas asombrosas de resistencia, implicando no solo la supervivencia física en paisajes gélidos, sino un profundo conocimiento ecológico. Saber dónde hallar refugio, cuándo seguir a las manadas, y cómo preservar los alimentos. En el transcurso de solo unos pocos milenios, los humanos se habían extendido por todo el continente americano, desde la tundra canadiense hasta las selvas amazónicas y las montañas andinas. Y en cada lugar al que llegaban, se adaptaban, no solo de forma biológica, sino también cultural. Lenguas, herramientas, arte y sistemas de creencias evolucionaban en paralelo con el entorno circundante. Esta intrínseca capacidad de adaptación fue la mayor ventaja evolutiva de nuestra especie. A diferencia de otros homínidos, cuyas herramientas y comportamientos se mantuvieron relativamente estables durante incontables miles de años, el Homo sapiens encontró su prosperidad en el cambio constante. En el vasto Ártico, los humanos adquirieron las habilidades para cazar focas y renos, para construir refugios aislantes y para confeccionar parcas con pieles animales. En las islas del Pacífico, se transformaron en navegantes maestros, leyendo las olas, las estrellas y los patrones de nubes, para recorrer miles de kilómetros en mar abierto. En los desiertos, aprendieron a encontrar y almacenar agua, a rastrear presas a través de extensas superficies vacías, y a moldear estructuras sociales adaptadas a la escasez. Ningún otro ser vivo en el planeta ha logrado subsistir con éxito, bajo un rango de condiciones tan asombroso. Nuestras herramientas se perfeccionaron, por supuesto, pero lo que fue más crucial es que nuestras ideas también lo hicieron. Y, a pesar de toda esta diversidad, continuamos siendo una única especie. Desde los bosques de Borneo hasta las tierras altas de Perú, la esencia de lo que nos define como humanos se mantuvo inalterable: la capacidad de aprender unos de otros, de contar historias y de imaginar aquello que aún no ha tomado forma. Esta infraestructura cognitiva compartida, que es flexible, simbólica y ajustada a lo social, fue lo que hizo posible que pequeñas bandas de cazadores-recolectores evolucionaran hasta convertirse en constructores de aldeas. Y con el tiempo, en fundadores de ciudades. Pero ese salto final aún se encontraba lejos en el futuro. Durante la inmensa mayoría de nuestra historia, nuestra existencia se desarrolló como la de cazadores-recolectores, en grupos pequeños, móviles y con estructuras sociales que tendían a ser igualitarias. Seguíamos los ritmos intrínsecos de la tierra, nos adaptábamos a las estaciones y llevábamos nuestras pocas pertenencias siempre a cuestas. Y, a pesar del romanticismo que envuelve a la civilización moderna, este modo de vida fue notablemente sostenible. Durante cerca del 95% de toda la existencia humana, vivimos en una íntima relación con la naturaleza, unos con otros, y con el tiempo mismo. Entonces, hace alrededor de 12.000 años, algo comenzó a transformarse. Fue un cambio lento, desigual, y no se manifestó de forma repentina. En ciertas regiones dispersas del mundo, la gente dejó de estar en constante movimiento. Empezaron a permanecer por más tiempo,
en lugares específicos, regresando una y otra vez, a los valles fluviales, a las llanuras aluviales fértiles, y a las orillas de lagos ricos en peces y animales de caza. Algunos de estos entornos ofrecían una abundancia de granos silvestres, otros contaban con densas poblaciones de animales. Con el transcurso de los años, la gente empezó a sembrar semillas de manera deliberada. Iniciaron la tarea de proteger ciertos terrenos, de cuidar el suelo, y de seleccionar plantas que fueran más sencillas de cosechar. De esta forma, nació la agricultura, y con ella, la profunda revolución neolítica. Este cambio no se extendió por todas partes simultáneamente. Durante miles de años, la práctica de la agricultura y la recolección coexistieron en el mundo. Pero en aquellos lugares donde logró echar raíces, transformó por completo el panorama humano. Los primeros centros conocidos de la agricultura emergieron en el creciente fértil del Medio Oriente, una región con forma de media luna que incluye partes del actual Irak, Siria, Turquía e Irán. Allí, el trigo y la cebada se convirtieron en los primeros cultivos domesticados, junto a las lentejas, los guisantes y el lino. También se domesticaron animales como cabras y ovejas, seguidos más tarde por las vacas y los cerdos. Desarrollos similares ocurrieron de manera independiente en otras latitudes del planeta: el arroz y el mijo en China, los ñames y la palma aceitera en África Occidental, el maíz y la calabaza en Mesoamérica, y las papas y la quinoa en los Andes. Cada región siguió su propio sendero, con su propio conjunto de plantas y animales, pero el patrón subyacente fue idéntico. Con la agricultura llegó el excedente alimentario, y con ese excedente surgieron los asentamientos permanentes. Los asentamientos permanentes lo cambiaron todo. La gente construyó viviendas de ladrillo, de barro y madera. Cavaron canales de irrigación, almacenaron grano en vasijas de barro, y tejieron cestas y telas. A medida que las aldeas se expandían, también se incrementaba la densidad poblacional, y con ello, la creciente complejidad de la vida social. El trabajo se hizo especializado. Algunos se dedicaban al cultivo, otros a la fabricación de herramientas, al tejido de telas o a liderar los rituales. Surgieron las jerarquías sociales. Aparecieron los conceptos de propiedad de la tierra y de herencia. Los ritmos de la vida se alteraron, pasando del paso flexible de la recolección a las rutinas estructuradas de la siembra y la cosecha. El tiempo se volvió algo medible, intrínsecamente ligado a las estaciones. Y con una mayor cantidad de personas viviendo en cercana proximidad, surgieron nuevos desafíos: el saneamiento, las enfermedades, la competencia por los recursos. Los humanos habían ingresado a una nueva fase de la evolución, que no era de índole biológica, sino cultural. El entorno en el que residíamos ya no era puramente natural, era algo que nosotros mismos habíamos comenzado a crear. A medida que las aldeas crecieron hasta convertirse en ciudades, las sociedades humanas se hicieron cada vez más complejas. En Mesopotamia, a menudo reconocida como la cuna de la civilización, los sumerios construyeron las primeras ciudades verdaderas: Uruk, Eridu, Lagas,
Estos centros urbanos se sostenían gracias a vastos sistemas de irrigación y eran administrados por reyes sacerdotes que reclamaban una autoridad de origen divino. Para poder mantener un registro preciso del grano, la mano de obra y el comercio, inventaron una de las tecnologías más transformadoras de la historia humana, la escritura. La escritura más antigua no fue utilizada para la poesía, ni para la narrativa, sino para la contabilidad. Las tablillas de arcilla con símbolos uniformes registraban las deudas, las cosechas y los inventarios de los templos. Pero con el paso del tiempo, esta escritura fue evolucionando, transformándose en una herramienta de leyes, de literatura y de la memoria colectiva. Gracias a ella, el conocimiento humano pudo trascender las generaciones. Las tradiciones orales, que antes se transmitían de anciano a niño, ahora quedaban grabadas permanentemente en la arcilla y la piedra. Desarrollos con una complejidad similar tuvieron lugar de forma independiente en otras regiones del mundo. En el Valle del Nilo, el antiguo Egipto floreció al ritmo de la predecible inundación anual, edificando tumbas monumentales, templos y una cultura profundamente dedicada a la vida después de la muerte. En el Valle del Indo, ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa se distinguían por calles trazadas en cuadrícula, avanzados sistemas de drenaje y pesos estandarizados, evidencia de una planificación central y una gobernanza compleja. En China, a lo largo del río Amarillo, las primeras dinastías se formaron en torno al culto a los ancestros y los huesos oraculares, que eran calentados hasta producir grietas, y luego interpretados para obtener consejo divino. En las Américas, sociedades como los olmecas, y posteriormente los mayas, desarrollaron sofisticados calendarios, arquitectura monumental, y sus propios sistemas de escritura. Aunque geográficamente separadas, estas civilizaciones estaban unidas por un patrón compartido, la transformación de la vida humana, a través del excedente, la estructura social y la creencia compartida. Con la civilización, surgieron nuevas tensiones. Las jerarquías se solidificaron. La riqueza se concentró en pocas manos. La guerra se volvió una actividad organizada. Las estructuras patriarcales, que eran menos evidentes en las bandas de recolectores, se hicieron más rígidas. El trabajo humano fue explotado a gran escala, a menudo de forma desigual. La esclavitud, los impuestos, las conquistas. Estos sistemas no emergieron porque los humanos se volvieran repentinamente más violentos o codiciosos, sino porque las sociedades más grandes y complejas requerían inevitablemente control y coordinación. Y una vez que se establecieron, estos sistemas tendieron a reforzarse a sí mismos. Sin embargo, incluso en estos primeros imperios, los humanos seguíamos siendo la misma especie, que había pintado en cuevas, y se había reunido alrededor del fuego. Continuábamos necesitando historias, conexión y significado. Y en todas partes, desde Same hasta Egipto, desde los Andes hasta el Ganges, contamos esas historias en piedra y canción, en mito y matemáticas, en mapas estelares y en los cementerios. Mientras las primeras civilizaciones levantaban zigurats y pirámides, cultivaban la tierra y formaban ejércitos,
la evolución biológica del Homo sapiens se ralentizó. Nuestros genes cambiaron, por supuesto, adaptándose gradualmente a nuevas dietas, altitudes y a las presiones de las enfermedades. Pero los cambios más dramáticos eran ahora de naturaleza cultural. La evolución había pasado del lento compás de la mutación al rápido torbellino de la invención. En el transcurso de tan solo unos pocos miles de años, lo que es un mero parpadeo, en la escala del tiempo evolutivo, los humanos lograron desarrollar la metalurgia, las matemáticas, los barcos de vela y los relojes de sol. Construyeron redes comerciales que atravesaban desiertos y mares. Mapearon las estrellas, idearon calendarios, registraron leyes, y comenzaron a cuestionarse con mayor profundidad sobre su posición en el cosmos. Esto no representó únicamente un avance tecnológico. Fue una transformación completa del pensamiento. Por primera vez, grandes masas de población podían organizarse alrededor de ideas abstractas, dioses, naciones, filosofías, y podían imaginar futuros que se extendían mucho más allá de la próxima cosecha. A pesar de las grandes distancias geográficas, estas evoluciones culturales, con frecuencia se desarrollaron de forma paralela. En la región de Grecia, pensadores como Pitágoras y Aristóteles buscaron la forma de explicar el mundo a través de la razón y la observación. En la India, los filósofos desarrollaron sofisticados sistemas de lógica, cosmología y ética. En China, el confucianismo y el taoísmo ofrecieron visiones que contrastaban sobre la armonía social y el orden natural. En el Medio Oriente, los matemáticos en Babilonia calculaban los ciclos lunares y las raíces cuadradas, siglos antes de la época de Euclides. Las herramientas de la civilización, la escritura, el registro, la medición, se transformaron en auténticas herramientas de reflexión. Lentamente, los humanos no solo vivíamos dentro de la naturaleza, empezamos a estudiarla, y con el tiempo, a ponerla a prueba. Este cambio daría lugar, muchos siglos más tarde, a lo que hoy conocemos como ciencia. Pero a lo largo de todo este extenso proceso, desde las primeras semillas plantadas en el creciente fértil, hasta el florecimiento de la filosofía clásica, nuestra especie mantuvo su profunda esencia social, emocional y corporal. Amamos, lloramos, bailamos y soñamos. Formamos familias, hicimos música y contamos historias, mucho antes de construir ciudades o de calcular eclipses. La evolución nos entregó la materia prima, grandes cerebros, manos hábiles, la capacidad para el lenguaje. Pero fue la cultura, acumulativa, inventiva e infinitamente adaptable, la que nos transformó en lo que somos en el presente. Y aunque con frecuencia nos referimos a los humanos antiguos como si hubieran desaparecido por completo, su legado no reside únicamente en nuestros huesos. Está presente en cada palabra que pronunciamos, en cada herramienta que utilizamos, en cada símbolo que portamos. El pasado no se encuentra detrás de nosotros, está dentro de nosotros. En la perspectiva de la evolución, incluso el surgimiento de los imperios y las religiones globales es sumamente reciente. La República Romana,
la dinastía Han, los reinos de Nubia y Aksum. Todo esto floreció dentro de los últimos pocos miles de años. La agricultura, la escritura, la metalurgia, e incluso las ciudades, son apenas fragmentos diminutos, situados en el borde de una línea temporal, que se extiende hacia atrás, a lo largo de millones de años. Si la totalidad de la historia de la evolución humana se comprimiera en un solo día de 24 horas, la historia registrada comenzaría a aparecer, tan solo en los últimos segundos antes de la medianoche. Y a pesar de su brevedad, esos últimos segundos han transformado el planeta. La invención de la imprenta, las grandes exploraciones marítimas, el nacimiento de la ciencia moderna, el auge del poder industrial. Con cada nuevo descubrimiento, nuestra especie ha reconfigurado el mundo, a menudo a una velocidad superior a la que podíamos comprender sus consecuencias. Los últimos siglos han traído cambios más veloces de lo que la propia evolución puede seguir. Nuestras dietas, nuestros ciclos de sueño, nuestras estructuras sociales, todo lleva ahora la huella de la tecnología. En muchos sentidos, hemos diseñado nuestro propio entorno, creando espacios donde la selección natural opera de una forma distinta, o, en algunos casos, ya no opera en absoluto. La medicina ha alterado los patrones de supervivencia y reproducción. El comercio global ha igualado recursos que antes definían las fronteras geográficas. Y aún así, continuamos siendo seres biológicos, intrínsecamente diseñados para un ritmo ancestral. Nuestras respuestas al estrés aún nos preparan para un encuentro con depredadores. Nuestro fuerte deseo por el azúcar y la grasa evoca los lejanos tiempos de escasez. Incluso en nuestros momentos más modernos, llevamos con nosotros los ecos de las vidas del Pleistoceno. Esta disonancia fundamental entre mentes antiguas y entornos modernos ha engendrado tanto la innovación como la inestabilidad. Hemos curado enfermedades que antaño se consideraban castigos divinos, pero hemos generado nuevas epidemias de dolencias crónicas. Hemos conectado el mundo entero, pero también hemos generado ansiedad, aislamiento y desinformación. Hemos construido máquinas para el cálculo y la automatización, y ahora nos cuestionamos qué queda de aquello que es exclusivamente humano. Pero quizás esta sea precisamente la siguiente fase de nuestra prolongada historia: aprender a vivir de manera consciente con las consecuencias de nuestro propio éxito evolutivo. La evolución no ha llegado a un punto de quietud. Simplemente ha modificado su enfoque. Se ha desplazado desde la estricta selección natural hacia la retroalimentación cultural. Y ahora, por primera vez en toda nuestra historia, el destino de nuestra especie podría depender no solo de las circunstancias a las que nos adaptemos, sino de las elecciones conscientes que decidamos tomar. Entonces, ¿en qué lugar nos sitúa este entendimiento? A este primate que se sostiene erguido, que es inteligente, que alza la vista hacia las estrellas, y que a la vez dirige su mirada hacia su interior. Nos deja exactamente donde la evolución deja siempre a sus creaciones, en un estado de continuo movimiento. No representamos el final de este relato. Somos un capítulo dentro de él.
Un capítulo repleto de logros extraordinarios, los vuelos espaciales, el desarrollo de vacunas, la creación de sinfonías, la abstracción de las matemáticas, pero también un capítulo con sistemas frágiles y preguntas que siguen sin respuesta. Hemos logrado mapear el genoma humano, pero aún luchamos por la comprensión de la conciencia. Hemos caminado sobre la Luna, pero con frecuencia olvidamos la profundidad de la Tierra, que se extiende bajo nuestros pies. Somos criaturas de paradojas, antiguas y al mismo tiempo inventivas, tribales y a la vez globales, frágiles y asombrosamente adaptables. Y quizás ese sea el legado más grande de nuestro pasado evolutivo, no el sentido de dominio, sino la profunda resiliencia, la capacidad de navegar el cambio, de colaborar y de imaginar algo mejor. Estos no son rasgos modernos. Son ancestrales, heredados no de reyes o pensadores, sino de recolectores, de encendedores de fuego, de fabricantes de herramientas y de cuidadores que enfrentaron la adversidad con memoria compartida y esfuerzo colectivo. Su historia fluye a través de nosotros, en la estructura de nuestros huesos, en nuestros instintos y en el constante impulso por entender. Estamos moldeados no solo por las luchas de la supervivencia, sino también por los lazos comunitarios y la incansable búsqueda de sentido. Eso también es evolución. Así que, mientras yaces ahí ahora, quizás comenzando a adormecerte, recuerda con calma que el ritmo de tu respiración, el suave golpeteo de tu latido, tus propios pensamientos, pertenecen a un inmenso linaje que se extiende a lo largo de miles de millones de años. Tú no estás separado del pasado. Eres su continuación viva. En la esencia de tus células, llevas la química elemental de las estrellas distantes. En el despertar de tus sentidos, resides la memoria antigua de los bosques y del fuego. Y en el centro de tu mente, perdura la chispa de curiosidad que ha impulsado a nuestra especie, desde las ramas de los árboles hasta la inmensidad del cosmos. Que tu descanso sea profundo esta noche, sabiendo que formas parte de algo vasto, en constante desarrollo, y aún maravillosamente muy vivo.